ya dispuestos a conversar con Alejandro Arredondo. Alejandro Arredondo viene a tratar con nosotros cuál será el impacto de la situación que se vive hoy en Medio Oriente entre Israel e Irán. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Domingo, Marcelino. Mariano, perdón, Mariano. Por la invitación. Tenía ya un par de años que no venía por acá, me tenían votado ustedes. Bastante. Por acá. Usted no tenía votado a nosotros, este programa es suyo, usted lo sabe. Gracias. Usted no ve que usted apareció, usted está aquí. Le tomo la palabra y compartir con su amable público que le sigue todas las noches, que esto es una entrevista para desvelados. Así es. Sí. Indudablemente que este conflicto que se está viviendo en Medio Oriente va a disparar los costos de la vida, va a disparar el petróleo dispara los combustibles disparan los principales, diríamos, materiales de construcción y alimentos del planeta entero. Pero además también vemos cómo hay una cultura de guerra en Europa, el conflicto que Rusia y Ucrania, y ahora en Medio Oriente tenemos Israel e Irán. La diferencia es que nunca pensamos que Rusia e Ucrania iban a tener un conflicto bélico nuclear. Lo que se puede ver entre Irán e Israel es que hay algún peligro de que eso ocurra. Cuéntanos, Alejandro. Sí, claro, esto es un efecto en cadena, como bien introduce el tema, Mariano. Esta es una situación una guerra más que se suma a las que ya las hay, como mencionas, la Rusia-Ucrania. También en África hay una guerra, situación de inestabilidad en África. Aquí mismo, en nuestro vecino país, Haití, una situación también de inestabilidad que, viéndolo allá desde Medio Oriente, uno lo dice, no, eso está muy lejos, eso no nos va a tocar a nosotros. Sí, claro, porque esto funciona como el aleteo de las mariposas, que por más leve que sea el vuelo, nos toca algo. Y en una zona tan neurálgica para el mundo, donde se despacha más del 20%, el 30% del petróleo que va al mundo. Estamos hablando por donde transita el estrecho de Hormuz, un 30% de la producción de petróleo, porque están los grandes productores de petróleo en esa área ahí del Mar Rojo, estrecho de Hormuz, donde está Arabia Saudita, productor de petróleo, Irán, gran productor de petróleo, Irak también. Entonces, esta situación de conflicto que Israel ha intercambiado misiles con Irán, porque hasta ahora son guerras de inteligencia artificial, estamos hablando de intercambio de misiles y de drones a largas distancias. Y esto, el hecho de ser una zona tan sensitiva, produce un aumento, dispara los precios del barril de petróleo, que el viernes pasado al lunes se paró en más de un 11%, y de seguir incrementándose esta... 11% ya. Sí, 11. Wow. Sí, estaba en 60, pasó a 73 y bueno, sigue escalando más. Estamos hablando de cuántos días de que inició el conflicto. Bueno, estamos hablando de 5 días. 5 días. 5 días, o sea... Mal augurio. Sí, mal augurio, y con una situación en donde también antes de esta situación se daba una situación de ralentización de la economía mundial por las políticas exterior, arancelarias del presidente Donald Trump, que se suma también, y nosotros debemos estar preparados, porque el hecho de que
este aumento del barril de petróleo, que es el Brent que se utiliza para Europa, pero el de nosotros utilizamos es el WTI, que es el West Texas Intermediate, que inciden, van a la par los precios, uno más alto que otro, pero van a la par. Pero también el hecho de que un aumento en el precio del barril de petróleo produce entonces un aumento en los costos de las navieras, en el costo de los fletes. Y un costo en los fletes, en donde viene la mercancía, ¿verdad?, produce un efecto de precio en ella, un proceso de inflación en ella. Este conflicto que es un conflicto viejo entre Israel e Irán, ¿cuál es la diferencia en términos de impacto en la economía de Latinoamérica del conflicto Ucrania y Rusia? Bueno, la diferencia es que en el caso del conflicto Rusia-Ucrania es que ambos, en el caso de Ucrania, son grandes productores de grano, y eso lo vimos cuando inició esta intervención que ya va para 3 años. Y en el caso de Israel e Irán es un gran productor de petróleo. Ahí está la diferencia, que puede impactar nuestra economía. En el caso de la República Dominicana y en el caso de América Latina, eso significa que vamos a tener que destinar más recursos a la compra de petróleo y menos recursos a los gastos de infraestructura, gasto social. O sea que vamos a tener que sacrificar parte de nuestros gastos, además de que un asunto que este conflicto pone la mira hacia esa región. Cuando nosotros como República Dominicana habíamos hablado en los escenarios internacionales de la situación que nos acontece en el vecino país de Haití, para que las grandes potencias, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, Canadá, la misma China, pusieran atención a esta situación, pero esto desvía la atención hacia esa zona tan estratégica como es del Medio Oriente. Alejandro. Domingo. Mirando la situación que se está dando, desde nuestro punto de vista, nosotros podemos decir en estos momentos que no nos encontramos incluidos en el conflicto, o sea, lanzando bombas y recibiendo bombas, pero que sí estamos y vamos a ser golpeados a nivel económico. Sí, claro, vamos de manera indirecta, por el efecto en cadena que se da por la vinculación, porque tenemos un mundo interconectado por la cadena de distribución que hay en el mundo. O sea, ya lo que se produce en esa zona, independientemente de que nosotros no tengamos relaciones diplomáticas con uno de esos países, pero sí de manera indirecta, porque esos productos, el petróleo con el cual se transporta la mercancía, ya sea por las navieras, ya sea por el transporte terrestre, transporta mercancía hacia Europa y de Europa viene hacia acá. Entonces nosotros, y otro asunto también, que esto es una guerra que se suma más y que impacta sobre el turismo. La gente cuando hay guerra no le gusta viajar, y nosotros, uno de nuestros generadores de divisas es el turismo, y la gente se siente un tanto atemorizada porque no saben qué momento puede estallar, porque estamos hablando de que Israel inició, Hamas, que es el grupo, el partido político armado en Gaza. Recordemos que el 7 de octubre del año 2023 hizo una irrupción, una intervención en
en Israel, y eso Israel lo tomó como prejuicio para desatar un genocidio, vamos a decirlo así, un genocidio sobre la Franja de Gaza y luego con el Líbano, pero no se ha parado ahí, sino que ha seguido con Siria. Ha tenido cinco frentes, ha tenido Israel, y claro, Israel es un país pequeño. Estamos hablando de unos 26.000 kilómetros cuadrados, más pequeño que nosotros, una población. Sin embargo, Tel Aviv tiene creo que 10 millones de habitantes. Sí, así es. Sí. O sea, es un país pequeño, pero tiene detrás una potencia mundial que lo respalda, que es Estados Unidos. El conflicto de Irán-Israel tiene que ver mucho con el asunto de la posibilidad de la creación de armas nucleares, y tiene que ver con que el desarrollo del uranio ha sobrepasado, según inteligencia israelí, específicamente la gente del Mossad. Tiene que ver con que ellos entienden y han podido detectar que los niveles creo que van como por 7. Es así, y es ahí que la duda es que en 2 o 3 años ellos serían capaces de tener armas nucleares. Cuéntanos de eso, Alejandro. Sí, es así. El asunto ha venido por el enriquecimiento del uranio. El uranio, para fines civiles, puede llegar hasta un 60%. Pero si pasa de ahí, entonces ya es para fines ya militares. Hay que destacar algo, lo siguiente, que Irán e Israel hasta 1979, 1980, eran amigos, tenían una especie de idilio. Creo que hasta el 78, cuando los ayatolás asumen. Exacto. Y declaran como precepto del por qué Israel existe, Irán existe, y una de las declaraciones del ayatolá es para destruir Israel. Así es de ahí que empieza. Claro. Conflicto. Entonces ellos se sienten amenazados, y este ataque que produjo desde el viernes pasado de Israel a Irán es una especie de guerra preventiva por los laboratorios que tiene, los centros de investigación y de desarrollo del uranio que está produciendo Irán, y el hecho de que ellos tengan armas nucleares Irán tenga armas nucleares es una amenaza de muerte para Israel. Y no solamente el Mossad fue que detectó que tenía más de un 60%, sino la Agencia Internacional de Energía Atómica no ha podido penetrar a Irán, porque recordemos que hace unos años Irán firmó con Estados Unidos un acuerdo para que fuera supervisado el proceso de enriquecimiento de uranio para fines civiles, pero luego ese acuerdo se rompió, y a partir de ahí entonces se ha tenido sospecha de que Irán sigue enriqueciendo uranio para fines ya militares.